En esta presentación hablaremos de sistemas jurídicos socialistas. Mi nombre es Isamal Motacamal. Las circunstancias históricas, sociológicas, económicas, jurídicas que va permeando a una determinada sociedad o un determinado contexto. Esta es la situación que comienza a darse a mediados del siglo XIX y que da pie a una serie de ideologías socialistas. De esta manera podemos concretar que surgen en el siglo XIX tres corrientes socialistas, a saber, para empezar tenemos el socialismo utópico, con sus máximos representantes en las figuras de Fourier, Proudhon, Saint-Simon, entre otros, con el cual se pretende, resumiendo drásticamente esta ideología, encontrar una receta de cocina, con ingredientes concretos y precisos para así conseguir una figura de sociedad justa y feliz. En segundo lugar tenemos al socialismo científico, representado a su vez por Marx, Engels y ambos basados en la filosofía de Hegel, en el que analizando las fuerzas que creían percibir en la realidad de su época pretendía crear las bases de un Estado socialista como etapa previa para llegar a un Estado comunista. Y en tercer lugar tenemos al socialismo sin dogmas. Digamos que es el socialismo que conocemos hasta la fecha, basado en la normal reacción humanitaria que se da ante situaciones sociales inherentes. En definitiva, el sistema político socialista que deviene tras la manifestación de dichas corrientes se caracteriza por su contexto socioeconómico, la propiedad colectiva de los medios de producción detentada por el Estado, las autoridades locales o entidades cooperativas, insistiendo en la idea de la subsistencia de un pequeño sector privado. Su sustento ideológico es el marxismo y el apoyo de las instituciones autoridades bajo un partido único rígidamente organizado. Rusia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Federación Rusa. Dar una visión histórica de la tradición jurídica rusa y así tener una idea del sistema jurídico vigente en la Rusia de antes de la Revolución Bolchevique de 1917. Posteriormente veremos el derecho soviético a través de la exunión de las repúblicas socialistas soviéticas y para terminar veremos la perspectiva de la Federación Rusa o Rusia. El segundo elemento de muchas veces mencionado unidad cultural lo constituye el conocimiento de la filosofía y de los valores, principios generales jurídicos o suprajurídicos que aparecen como fundamentales dentro de una sociedad, muy especialmente en el estudio de esta familia jurídica socialista, es fundamental el conocimiento de los principios que permean su nacimiento, su origen. Derecho ruso. Historia del derecho ruso antiguo y sus fuentes. Con respecto a la historia del derecho ruso, siguiendo de nuevo a René David, tenemos que podemos estructurar la historia del derecho ruso anterior a la revolución bolchevique distinguiendo cuatro etapas. Derecho ruso antiguo de 1989 a 1237 después de Cristo, que corresponde con la época de la Rusia de Kiev. Dominación de los mongoles de 1237 a 1497 después de Cristo. La tercera, obra legislativa del zar Alexis II de 1649 a 1653 después de Cristo, y la cuatro, compilaciones del zar Nicolás I de 1836 después de Cristo. En esta primera etapa estamos destacando del derecho ruso antiguo. Vemos que cronológicamente comienza un año muy puntual, 1989 después de Cristo. En esta fecha Rusia se convirtió al cristianismo siguiendo el príncipe de Kiev. De inmediato, como reacción ante la posibilidad de la incursión de un elemento extranjero o extraño, se procede a la redacción escrita de las costumbres que de alguna manera se puede salvar de una influencia que es, digamos, nueva.
Las cosas prácticamente a partir del siglo XI aparece en Rusia recopilaciones de derecho consuetudinario con las llamadas Ruskaya Pravda, derecho romano, que se mantienen desde el siglo XI al siglo XV, con pocos cambios, sino tan solo con las denominaciones que ya captando. Ruskaya Pravda es el nombre genérico dado a todas las recopilaciones de derecho ruso que aparecen desde el periodo mencionado del siglo XI al XV. Son manuscritos abundantes que varían según el lugar y el tiempo en el que fueron concebidos. En este momento destacamos que hasta la conquista mongola, que es el segundo periodo, es la tradición rusa, la sociedad no presenta ningún rasgo que la coloque en un plano diferente al de la sociedad de los otros estados de Europa. La etapa primigenia del derecho ruso antiguo es el cambio de dominación que sufren los nomocasones a partir del siglo XIII, al denominarse Kornaya y el constituirse como una guía del código mongol. Por lo que respecta al segundo periodo de la tradición rusa, tenemos la conquista o dominación mongola que trasciende durante más de 2 siglos y medio, es decir, de 1237 hasta 1497. La sustitución jurídica de Rusia se concreta en 1. Ruskaya Pravda, recopilaciones de leyes y costumbres; 2. Consolidación del cristianismo; 3. Régimen feudal con su fragmentación de la soberanía y la estructura de clases. El cambio viene con la conquista mongola, un pueblo eminentemente guerrero con una fijación en la extensión de tierras llega a territorio ruso y consigue conquistar en 1237 una extensión de territorio que hasta la fecha no tenía parangón. Los mongoles, agrupados bajo la dirección de un gran jefe, Genghis Khan, inundaron toda Asia Central, destruyendo poderosos imperios y una civilización floreciente. Así llevaron el asalto a parte de lo que sería Europa. Durante todo este periodo de la conquista mongola en Rusia destacamos que no hubo realmente ningún cambio en el sistema jurídico ruso. Hablamos de más de 2 siglos y medio. Por lo que hace el tercer periodo de la tradición rusa, tenemos la obra legislativa del zar Alexis II de 1649 a 1653. Una vez que ha cesado la dominación mongola, mogol o tártara, los príncipes de Moscú, libertadores del pueblo ruso, extienden su dominio sobre las tierras rusas. De manera paralela tenemos cómo, al ser conquistada Constantinopla de 1453, se derrumba el imperio de Bizancio y Rusia pierde la probabilidad de seguir viéndose proyectada en el imperio. El retraso palpable que tiene Rusia en este momento se ve en el desarrollo de su civilización. Para el periodo que estamos comentando tenemos que expresar la propuesta del zar Alexis. En 1649 se toma la iniciativa de realizar obras legislativas. Para ello nombró una comisión de 5 miembros, 3 laicos y 2 eclesiásticos, para reunir todas las disposiciones en vigor del derecho ruso y subsanar las lagunas del derecho. No olvidemos que prácticamente desde el siglo XI el derecho ruso ha sufrido escasa evolución y ya en pleno siglo XVII se sigue una situación de precario avance jurídicamente hablando. De esta manera nace el Código de 1649, conseguido como la primera ley rusa y concebida como una recopilación del derecho de la Asamblea. El Código de 1649, dividido en 25 capítulos, divididos a su vez en artículos, contiene en total de 963 artículos. Los capítulos tenían una extensión variable. Por ejemplo, el capítulo quinto solo podía de 2 artículos, mientras que el capítulo 10 contenía 267 artículos, es decir, casi un tercio de las recopilaciones en totalidad. No obstante, el Código de 1649 ocupa en la historia del derecho ruso un lugar extremadamente importante. Por lo que toca el cuarto periodo, la obra compiladora del zar Nicolás I, debemos expresar que hacia 1800 quedó obsoleto del Código de 1649 y demás leyes como Kornchaya. Además, los soberanos rusos, siempre con la idea de adoptar instituciones y costumbres de Occidente, tenían sus miras hacia las proyecciones europeístas. Tenemos
en este estadio un derecho ruso que ha tenido varios perfiles caracterizadores que lo aproximan al derecho romano, influencia del derecho canónico y de la Iglesia Bizancio en el desarrollo del derecho romano de Justiniano, con una apropiación de conceptos y terminología romana. El derecho canónico ruso absorbió el derecho laico ruso, Ruskaya Pravda, influencia de los vecinos occidentales, Polonia, Alemania y Suecia. Derecho soviético. Historia del derecho de la Unión de la República Socialista Soviética. Estamos en un momento en el que la siguiente etapa, es decir, la Rusia soviética, ha recibido una serie de influencias que han ido sucediendo desde sus orígenes, detonando una serie de características realmente particulares y duraderas. Estos rasgos o características lo podemos concretar siguiendo de nuevo a Magdanán en los siguientes. Estamos ante una población poliétnica. B. Las costumbres a obedecer o poderes autocráticos, nobleza, vikinga, lugartenientes, mongólicos, las autoridades eclesiásticas, la jerarquía zaristas. Y C. Un cierto distanciamiento de Europa occidental. En esta evolución del derecho soviético tenemos que marcar una serie de etapas necesarias para la consolidación de una comunidad socialista y el paso al último estadio, que es una sociedad comunista. Fueron en el marco de la URSS 74 años de sistema soviético tras el fracaso zarista con la política internacional, el progreso social y la economía. Los acontecimientos que fueron detonados dicha revolución fueron principalmente la derrota frente a Japón en 1904, la derrota frente a Alemania y Austria en la Primera Guerra Mundial en 1914. Estalla la revolución en marzo de 1917, el zar abdica. Se organizan los soviets, consejos de trabajadores. Lenin regresa en abril de 1917 y León Trotsky proporciona ayuda militar. En noviembre de 1917, Lenin y Trotsky derrotan el gobierno provisional y Kerensky e imperan los bolcheviques radicales sobre los mencheviques moderados. Ante el panorama descrito no hay más. Así, en 1918 se promulga la primera Constitución soviética. 15 de noviembre de 1917, Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, y se adoptó por decreto el 10 de julio de 1918. Primer estado llamado marxista, y en donde destacamos asimismo como el nuevo régimen celebró con Alemania el famoso Tratado de Paz de Brest-Litovsk. En 1921 a 1928 surge la nueva política económica con un giro importante con respecto a la etapa anterior, en donde se propicia una economía más capitalista, con pequeñas concesiones a la iniciativa privada, aunque el Estado tiene el poder de tomar supremas decisiones. En 1924 se realiza la segunda Constitución soviética, una constitución federal que recalcaba las opciones institucionales de la Constitución de 1918, que estableció claramente las relaciones entre diversas repúblicas soviéticas. La estabilización del nuevo régimen condujo a la superación de los anteriores instrumentos constitucionales y el establecimiento de una nueva constitución el 5 de diciembre de 1936. Así, en 1936 se elabora la tercera constitución soviética, la denominada Constitución Stalin, como un paso más hacia la consecución de una sociedad comunista en donde el derecho no tenga razón de ser y se convivía con reglas morales. La Constitución de 1936 constituyó una racionalización de las estructuras estatales, favoreciendo el reforzamiento del aparato de gobierno. Se eliminó el Congreso de la Soviet y de la URSS y se conformó un órgano parlamentario bicameral denominado Soviet Supremo, dotado de un presidium que ejercía habitualmente las funciones del Soviet Supremo con la radicación soviética de su último. Durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS sufre un retroceso en dicho proceso. Desde el siglo XXI, Congreso del Partido de 1919, Khrushchev planteó la oportunidad de revisar la Constitución y en 1961 la aprobación del tercer programa del partido en la 22ª Congreso conllevó la tesis que
supremación de la fase de la dictadura y la consolidación de la nueva fórmula del Estado de todo el pueblo. Rusia o la Federación Rusa es un país que ocupa prácticamente el 76% de la antigua URSS, con las más importantes regiones económicas y la mayor parte de sus recursos militares y nucleares, además de la mitad de su población. De ahí que se exprese con cierta frecuencia que la Federación Rusa es la heredera para la comunidad internacional de la extinta URSS, pasando incluso a tomar asiento en la correspondía entre Naciones Unidas. Filosofía común. El marxismo inspira a renovar completamente los elementos de dicha civilización. De hecho, su objeto final es simple, en oposición a las doctrinas fundadas en desigualdad de los hombres. Existen, digamos, una filosofía oficial derivada de los escritos de Marx y de Engels, de Lenin y de Stalin en la URSS, que tienen a dirigir la actividad del legislador, del juzgador, etc. Definitivamente, en el punto de partida de la filosofía marxista es, tal y como mencionamos, la dialéctica hegeliana. La dialéctica es la ciencia de las leyes generales del movimiento, tanto del mundo exterior como el pensamiento humano. Dogmas fundamentales del marxismo, el materialismo histórico y lo esencial de la filosofía marxista es precisamente este materialismo histórico, es decir, la concepción según la cual todas las instituciones, las creencias y la conducta de los hombres están determinados por las condiciones de su vida material, por la infraestructura económica de la sociedad. La creencia y conducta de los hombres están determinados por las condiciones de la vida material. Así las cosas, entre las principales posturas sociales destacamos los siguientes. Una base ideológica. Constituciones socialistas definen estructuras tales como socioeconómicas, en donde la socialización de los medios de producción son la base de toda la sociedad. Ideología socialista fundada en el marxismo, con una base económica donde aparece la infraestructura, elementos tecnológicos, jurídicos y una superestructura. Instituciones políticas. C. Lucha de clases, en donde destacamos el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, en donde se declara que la historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido más que la historia que lucha de clases. D. Socialismo de los medios de producción como base de liberación del hombre. Y E. La evolución del Estado del poder político. En una primera etapa, el Estado visto como instrumento de la dominación. En una segunda etapa, el Estado visto como un instrumento de construcción del socialismo. Y una tercera etapa donde se produzca una extinción del Estado, en donde se regule este con reglas de urbanidad. Fuentes del derecho. En relación con el orden de prelación de las fuentes del derecho ruso, podemos destacar sin miedo a equivocarnos que la ley, con todas sus prioridades, constituyó la fuente primordial del derecho ruso. Así podemos expresar que la URSS era un país de derecho escrito, con la ley en la cúspide de su prelación. La manera paralela a la afirmación de primar el derecho escrito, debemos aclarar que hay una variedad de aspectos que pueden revestir dicho derecho escrito soviético. El Soviet Supremo, calificado por la Constitución órgano supremo del poder de Estado, será la fuente principal de hecho. Es difícil que existan fuentes distintas a la ley, y así el papel reconocido a la costumbre y a la equidad es realmente restringido. La ley se considera como la fuente principal del derecho soviético, entendida como medio de creación del derecho y sobre todo medio para los cambios rápidos y revolucionarios. Una constitución que difiere con respecto a la concepción de la ley en el sistema romano-germánico, en donde está de modo expresión de las reglas de derecho, no un medio para los cambios rápidos. Fuera de la Constitución, la palabra ley debe apegarse al derecho, reservarse estrictamente para las leyes votadas por los soviets supremos de la URSS, la República Socialista Soviética o de la República Autónoma. En la Constitución de Stalin de 1936 se prohibió la promulgación por las autoridades federales de principios generales del derecho, que no códigos.
Los principios generales del derecho tenían un valor en efecto de códigos. No obstante, la filosofía o ideología socialista esperaba la anulación del derecho, por lo tanto no tenía sentido dar importancia a dichos principios generales del derecho. Destacamos por su pertinencia en este momento que las ordenanzas o instituciones de la Corte Suprema de la URSS cobraron una gran importancia. Por lo que refiere a la doctrina, en la URSS no era considerada como fuente formal del derecho, pero sí fuente sustancial. La doctrina tenía asignada la tarea de redactar manuales para estudiantes y folletos para jueces. Por último, para darle seguimiento a todas y cada una de las fuentes del derecho, tenemos que insistir en la idea de que la costumbre en el derecho soviético tiene un papel muy limitado, al contrario de lo que supuso para la época zarista, y no cabe hablar del derecho consuetudinario. No olvidemos que la costumbre se ligaba a las costumbres del derecho ruso y relacionadas a su vez con el régimen feudal. Otra cuestión que dista sustancialmente de las fuentes del derecho y su orden de prelación mencionados es la cobertura que da el régimen soviético a la unidad de poderes en contraposición con la división de poderes instauradas en Occidente a través de Montesquieu. Derecho de la Federación Rusa. Historia de la Federación Rusa. Con la caída del bloque socialista y la extinción de la URSS motivada por la política de reformas que se realizaron fundamentalmente entre 1985 y 1991, año de la caída definitiva de la URSS a través de la perestroika y la glasnostia, se desemboca una propuesta o ideario de reformas expuestas por Gorbachev en la 19 reunión del Partido Comunista de la Unión Soviética, PCUS, celebrada en 1988. Así las cosas, tenemos un desenlace final de todos conocemos, y es que se extingue la URSS y Rusia, o la Federación Rusa, es la sucesora de la Unión Soviética desde el punto de vista jurídico internacional y también desde el punto de vista cultural, político e histórico. En 1992 se presenta un proyecto constitucional, el cual no es aceptado por el Congreso, diputados populares, pero que culmina con un proyecto más avanzado que da lugar a la Constitución rusa de 1993, previa consulta vía referéndum a la población rusa sobre la necesidad de adoptar una nueva constitución. La Constitución de 1993 es el producto de una profunda crisis política que puso a Rusia a borde de la guerra civil. El 12 de diciembre de 1993, el proyecto constitucional del presidente Zelensky fue sometido a una consulta popular que dio como resultado que la Constitución se adaptara por un breve margen de votación. La Constitución rusa está compuesta por dos partes, 9 capítulos, 137 artículos y 9 puntos transitorios. Entre sus características principales destacamos las siguientes. Se rechazaban los valores soviéticos y ello lo vemos al destacar de su artículo que el Estado ruso es un Estado soberano de derecho democrático federal y social. Se manifiesta un intento por pertenecer al constitucionalismo occidental, tratando de ajustarse a los valores políticos y la democracia de los países a los que antes recusaba. Se reconoce y protege la propiedad privada y los medios de producción. Se reconoce como un Estado social considerando como el más alto valor al hombre sus derechos y libertades. Se considera como pueblo multinacional. Se reconoce como Estado laico y se establece un catálogo de derechos humanos. Con esta nueva constitución rusa, denominada Constitución de Yeltsin, a lo largo de su articulado podemos ver una constante al desdeñar todo aquello que presentó en su momento abusos manejando a la hora de proyectar el socialismo soviético. El gobierno de la Federación Rusa está compuesto por el presidente de la Federación Rusa, el presidente del gobierno, vicepresidente y los ministros federales. El presidente del gobierno está sometido al presidente de la Federación Rusa y la Duma estatal, el poder legislativo. El poder judicial se compone del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa, al Tribunal Supremo de la Federación Rusa y la Procuraduría de la Federación Rusa. Por último, subrayar que el sistema federal ruso está compuesto por 89 entidades federativas encuadradas en 6 categorías con perfiles jurídicos distintos.
repúblicas, demarcaciones, departamentos, ciudades de rango, departamento autónomo y demarcaciones autónomas. Fuentes del derecho. A partir de la nueva Constitución rusa de 1993, así las cosas se mantienen una clara supremacía de la Constitución frente a todas las demás leyes. Destacamos en este momento una cuestión de máximo interés que es la relación entre tratados y constituciones. Resumiendo la prelación de la Federación Rusa, tenemos la Constitución de la Federación Rusa y el derecho internacional a tenor al artículo 15 constitucional. En segundo, las leyes federales constitucionales, las cuales son compendidas de la Federación en el artículo 76 y 108. 3. Las leyes federales que son materia de competencia conjunta de la Federación Rusa y los sujetos de la Federación Rusa están en el artículo 76 y en el 105. 4. Los decretos y las órdenes del presidente, así se estipula dentro del artículo 90 constitucional. 5. Las leyes de los sujetos de la Federación, los cuales se subordinan a las leyes federales en las materias que no son de su competencia original y son superiores a las leyes de la Federación en materias de competencia. Y por último tenemos las resoluciones y disposiciones del Gobierno de la Federación Rusa que se encuentran en el artículo 115. Muchas gracias por su atención prestada.